Es imperativo comenzar nuestra exposición analizando la naturaleza misma del liderazgo en la actual administración estadounidense. Un ejercicio que, para cualquier analista serio, roza la imposibilidad cuando se intenta aplicar métodos científicos convencionales. Si uno intenta abordar la política de Donald Trump mediante la recopilación de datos fácticos, como quien intenta completar un rompecabezas de 1000 piezas al que solo le han entregado 30, rápidamente se da cuenta de que las piezas no encajan bajo una lógica racional. La razón es simple. Donald Trump no habita el mundo de los datos factuales. Él reside en una realidad alternativa, una construcción mental donde el narcisismo patológico dicta el curso de las acciones, no el bienestar nacional ni la estabilidad del sistema económico. Muchos han intentado diagnosticar a Trump desde la psicología clínica, utilizando el llamado regla Goldwater. Sin embargo, incluso sin ser psiquiatra, cualquier observador de la economía política puede identificar cómo este trastorno de personalidad se manifiesta en sus políticas públicas. Lo vemos en su afán por glorificarse a sí mismo, en la construcción de su propia idolatría y en su necesidad de ser el centro de gravedad del mundo. Desde mi perspectiva, lo más peligroso es cómo este sesgo psicológico invalida su capacidad para leer la realidad económica. Él no está tomando decisiones basadas en la seguridad nacional, está tomando decisiones basadas en lo que mantiene el mito de Trump intacto. Cuando escuchamos sus declaraciones sobre la supuesta detención de un ataque contra Irán apenas una hora antes de que ocurriera, debemos ser categóricos. Eso es una falsedad absoluta. La guerra moderna, especialmente una de la magnitud que implicaría un conflicto con Irán, es una maquinaria de una complejidad técnica y logística abrumadora. La coordinación, la planificación estratégica desde el Pentágono y el mando central no se detienen con una simple llamada telefónica. Ese relato es una invención diseñada para crear una percepción de control, de que él y solo él es quien decide el destino de la paz mundial. Pero la realidad es que Trump no tiene otra opción. No puede sostener una guerra contra Irán porque carece de la capacidad operativa y sobre todo porque las consecuencias económicas serían catastróficas. Él se encuentra atrapado en un hoyo de su propia creación, intentando desesperadamente usar el discurso político como un mecanismo de escape. Se dice a sí mismo y a sus seguidores que no le preocupan las elecciones de medio término, pero es evidente para cualquier economista que está aterrorizado. ¿Por qué? Porque su visión del mundo es precaria. Él sabe, y todos sabemos, que si los demócratas toman el control de la Cámara de Representantes, la destitución, impeachment, no es solo una posibilidad, es una certeza matemática. Y esto es fundamental. Si él decide atacar a Irán, el colapso de la economía global con su efecto rebote hacia la economía estadounidense sería el golpe final para su presidencia. Debe recordar, o alguien debe susurrarle en el oído, la máxima de James Carville en 1992. Es la economía, estúpido. La clase trabajadora estadounidense, esa que vive al día, que ve cómo sus ingresos se consumen ante la inflación y el costo de la energía, no tiene el más mínimo interés en aventuras imperiales en Oriente Medio. Al ignorar la realidad económica de la población y centrarse en sus propios intereses, Trump está desconectado de su base y de la realidad. Él se ve a sí mismo como un gran negociador, pero en la práctica se está convirtiendo en el vendedor de aceite de serpiente definitivo, tratando de vender una posición de fuerza, cuando su administración está en una posición de debilidad estructural absoluta. Cada decisión que dice tomar en realidad está siendo dictada por factores externos y presiones que él apenas puede controlar. Todo lo que hace es dejarse llevar por la corriente, intentando disfrazar su impotencia con una retórica de grandeza que ya no sostiene los cimientos de su propia marca. Estamos observando el declive de un modelo,
el modelo Trump, que fue construido sobre la deuda, la especulación y la bravuconería, y que ahora se enfrenta al muro de la realidad geopolítica y económica. No hay milagro que lo salve a menos que acepte que la guerra, la destrucción y el ataque a Irán no son soluciones, sino el camino directo al abismo. Continuemos diseccionando este escenario. Trump ha llegado al punto de declarar públicamente, con una frialdad asombrosa, que no piensa en la situación financiera de los estadounidenses cuando se trata de sus objetivos en Irán. No pienso en la situación financiera, no pienso en nadie, dijo. Esa frase no es solo una muestra de falta de tacto, es una confesión de su desconexión absoluta con la realidad material de la clase trabajadora. Para un economista, esto es una alerta roja. Cuando un presidente admite abiertamente que las dificultades de sus ciudadanos, la inflación, los precios del combustible, el estancamiento salarial son secundarias ante sus propias ambiciones geopolíticas, ha roto el contrato social básico de su administración. El trabajador promedio, ese que intenta llegar a fin de mes, no se despierta pensando en el programa de enriquecimiento de uranio de Irán. Se despierta mirando la pila de facturas sobre la mesa, se despierta viendo cómo el saldo de su cuenta bancaria se reduce peligrosamente con cada transacción. Lo que Trump no comprende o se niega a comprender es que la legitimidad de cualquier gobierno está intrínsecamente ligada a su capacidad para proveer seguridad económica. Si el precio de la gasolina sube $450 al mes por persona debido a sus políticas de confrontación, él está atacando directamente el bolsillo de las mismas personas que lo pusieron en el poder. Es una miopía política de proporciones épicas. Analicemos la analogía de la guerra. En mi carrera y observando la historia militar y económica, he aprendido una lección vital. Cuando un líder tiene que estar explicando constantemente por qué sus acciones son correctas, en realidad ya ha perdido. Si sus acciones fueran realmente brillantes y fueran estratégicamente correctas, no necesitaría un equipo de prensa para intentar convencer al público. La acción hablaría por sí misma. Pero Trump está sumido en un proceso de justificación constante. Está explicando sus pérdidas, justificando sus retiradas y vendiendo una narrativa de dolor a corto plazo que en realidad es un dolor crónico para el pueblo. La retórica de que perdimos solo 13 soldados en Venezuela e Irán, mientras que en otras guerras se perdieron cientos de miles, es un ejemplo grotesco de cómo este individuo cuantifica el valor de la vida humana para inflar su propio éxito. Es un cálculo contable cínico que no tiene cabida en una democracia, pero que define su forma de operar. Él cree que es un gran empresario, pero como economista puedo decirles que su historial es una serie de burbujas que estallan. Ahora, la burbuja que está a punto de explotar es la de su política exterior. La gran ironía es que mientras Trump intenta sostener este juego de amenazas, el mundo real, la economía real, sigue su curso independiente de sus tweets y sus ruedas de prensa. Él se cree el centro de gravedad, pero en realidad es un pasajero en una tormenta que él mismo ayudó a crear. La lógica de los halcones de la guerra, aquellos que le susurran al oído la necesidad de un ataque, ignora un hecho fundamental. No tenemos la capacidad militar para sostener una campaña aérea prolongada contra un país como Irán sin que eso destruya la infraestructura energética global. Y si esa infraestructura cae, los mercados se desploman. Estamos ante una situación en la que el sistema financiero mundial, que ya es frágil, no podría soportar el shock de una guerra a gran escala. Las refinerías, las rutas comerciales, las cadenas de suministro, todo es interdependiente. Si se interrumpe el flujo de petróleo de la manera que implica una guerra total, no estamos hablando solo de precios altos en la gasolinera.
Estamos hablando del cese de funcionamiento de la economía industrial. Y eso, damas y caballeros, es el terreno donde el mito de Trump se encontrará con la realidad. La historia nos enseña que los imperios caen cuando se sobreextienden militarmente y descuidan su base económica interna. Trump está ignorando esta lección fundamental. Él cree que puede usar la fuerza militar para compensar sus fracasos económicos, pero lo único que logrará es acelerar su propia irrelevancia política. En noviembre, el electorado, ese que no puede pagar sus cuentas y que ha visto cómo el sueño se desvaneció, no votará por discursos sobre misiles, votará basándose en el estado de sus billeteras. Y cuando llegue ese momento, si él sigue en este camino, no habrá suficientes espinas de distracción para ocultar el hecho de que su proyecto político ha fracasado estrepitosamente. Continuando con este examen, debemos poner nuestra atención en las fuerzas que realmente impulsan esta escalada. Los sectores más agresivos de Israel que han estado presionando incansablemente por un conflicto abierto con Irán. Desde una perspectiva de economía política, debemos preguntarnos, ¿por qué este afán de guerra? La respuesta radica en una venta de ilusiones. El gobierno israelí ha vendido a la administración Trump un paquete de supuestos beneficios basados en el cambio de régimen. Le aseguraron que el Estado iraní era un castillo de naipes a punto de desplomarse, que la población era fundamentalmente secular y que con un golpe quirúrgico al liderazgo todo se resolvería. Como economista, siempre desconfío de los modelos que ignoran las realidades estructurales. La idea de que puedes decapitar a un Estado y esperar que la infraestructura económica y social simplemente se reorganice bajo tus términos es una fantasía de salón. La realidad es que el régimen iraní es hoy, tras las agresiones sufridas, más fuerte y cohesionado que nunca. Los objetivos israelíes: cerrar el paso de misiles, eliminar el programa nuclear, abrir el estrecho de Hormuz bajo un nuevo orden, han demostrado ser inalcanzables. Lo que Trump no se ha atrevido a admitir es que fue engañado por una estrategia que no tiene fundamento en la realidad operativa. ¿Dónde deja esto a Israel en una posición de extrema vulnerabilidad? Han apostado toda su seguridad a una arquitectura fallida, intentando reemplazar la protección estadounidense por acuerdos financieros con los Emiratos Árabes Unidos. Netanyahu se ha dado cuenta de que la dependencia financiera de Estados Unidos tiene fecha de caducidad, ya que el apoyo interno en América hacia Israel está en un declive acelerado. Por ello, buscan desesperadamente una nueva fuente de financiación en el Golfo. Pero es un castillo de naipes sobre otro. Irán ha dejado claro que, ante cualquier escalada seria, el costo para los Emiratos sería la destrucción total de sus plantas desalinizadoras y sus instalaciones energéticas. Esto es algo que el mercado global debe entender. Cuando hablamos de seguridad en la región, hablamos de un equilibrio energético extremadamente delicado. Irán no necesita ganar una guerra convencional al estilo del siglo XX. Solo necesita mantener su capacidad de respuesta asimétrica. Si Irán decide cerrar el flujo de energía, no es solo un problema para los precios del petróleo. Es una desconexión total del sistema circulatorio de la economía global. Refinerías que se detienen, pipelines que cesan su función, el colapso del suministro de agua potable en áreas urbanas tecnológicamente dependientes. Ese es el verdadero costo de la guerra de los 37 días que algunos en Washington y Tel Aviv parecen añorar. La desesperación llega a niveles casi cómicos, como hemos visto con las recientes filtraciones en la prensa internacional sobre supuestos planes para instalar a antiguos líderes iraníes en el poder. Estas operaciones de inteligencia son, en el mejor de los casos, propaganda barata. Como observador de la historia de los servicios de inteligencia y recordando las lecciones sobre la manipulación mediática, es evidente que estas historias son plantadas para crear divisiones internas en Irán. Pero, al igual que los modelos económicos mal diseñados,
Estos intentos de desestabilización fracasan porque no entienden al sujeto que intentan manipular. El gobierno iraní conoce estos juegos, los han visto antes. Estos esfuerzos solo sirven para demostrar que la CIA y sus aliados no tienen inteligencia real sobre el terreno, sino que dependen de actores externos que les dicen exactamente lo que ellos quieren escuchar para mantener el flujo de fondos. Es una tragedia de la política exterior cuando el análisis está subordinado al prejuicio. Cuando se contrata analistas cuyo único mérito es el odio ideológico hacia un país, no obtienes inteligencia, obtienes un eco. Y eso es lo que estamos viendo. Políticos tomando decisiones de vida o muerte basadas en informes que carecen de rigor, de datos empíricos y sobre todo de un conocimiento básico de la cultura y la historia iraní. Es una receta para el desastre no solo para Estados Unidos, sino para la estabilidad del sistema económico mundial que intentan paradójicamente preservar. Para cerrar esta exposición, debemos analizar la realidad del tablero geopolítico que está emergiendo ante nuestros ojos. Una realidad que la administración Trump ha intentado sin éxito moldear a su imagen y semejanza. Hemos sido testigos de la reciente cumbre entre Vladimir Putin y Xi Jinping en China, un encuentro que marca un contraste absoluto con la diplomacia vacía que hemos visto por parte de la delegación estadounidense. Mientras que la diplomacia de Trump se ha caracterizado por la teatralidad, los insultos a los protocolos y la incapacidad de concretar acuerdos vinculantes, la relación entre China y Rusia se está consolidando mediante documentos de cooperación estratégica en cada sector imaginable. Cuando analizamos lo que ocurre en China, vemos la firma de 40 acuerdos significativos. Esto no es teatro, es economía real. Es la construcción de un bloque que entiende que el futuro no pertenece al aislacionismo ni a la bravuconería, sino a la integración. Trump llegó a Beijing prometiendo acuerdos de aviación que nunca se materializaron y tratando de imponer una voluntad que ya no tiene respaldo en la realidad comercial. Fue, en muchos sentidos, una humillación autoinfligida. El episodio del presidente estadounidense leyendo documentos confidenciales de su contraparte china durante la reunión no es solo un fallo de etiqueta, es el síntoma de una administración que no tiene inteligencia real, que no conoce el terreno y que desesperada intenta obtener información a través de métodos que denotan su propia debilidad estructural. El mensaje que Xi Jinping envió a Trump es claro y de una importancia existencial. Taiwán no es una moneda de cambio, es un interés vital sobre el cual China está dispuesta a ir a la guerra. Y si extrapolamos esto a la relación con Rusia, el mensaje es unívoco. Lo que Taiwán es para China, Ucrania es para Rusia. Este entendimiento estratégico está sellando un pacto que deja a Estados Unidos en un aislamiento cada vez más profundo. La estrategia de Kissinger de dividir a Moscú de Beijing ha sido el manual de cabecera de una clase política estadounidense que sigue viviendo en la década de los 70 sin darse cuenta de que el mundo ha cambiado irreversiblemente. La actual administración estadounidense ha demostrado ser incapaz de cumplir acuerdos. Esa es la percepción global hoy. Su falta de integridad y la desconexión entre sus palabras y sus acciones han minado cualquier resquicio de autoridad moral. Mientras tanto, nos dirigimos a eventos cruciales como el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Aunque el establishment mediático occidental intente ignorarlo o minimizarlo bajo una cortina de humo de rusofobia, la realidad es que allí es donde se está debatiendo el futuro de la economía global, donde se firman los contratos que mantendrán al mundo en funcionamiento mientras el modelo estadounidense continúa tambaleándose por sus propias deudas y conflictos internos. El conflicto en Ucrania, como hemos analizado, está llegando a un punto de inflexión dramático. Las tácticas de desgaste han terminado. La guerra de drones y las provocaciones mediante ataques de largo alcance contra territorio ruso
han cruzado líneas rojas que desde la perspectiva de seguridad de Moscú requieren una respuesta contundente. El hecho de que estados y países vecinos estén proporcionando bases para estas operaciones es una jugada extremadamente peligrosa que solo acerca a Europa al borde de una conflagración mucho mayor. La paciencia en política internacional tiene límites y todo indica que la respuesta rusa será rápida y definitiva si estas agresiones no cesan. Nos encontramos en un momento histórico de cambio tectónico. El imperio de la deuda está tratando de usar el conflicto externo para ocultar su incapacidad de resolver la crisis interna. Pero, como cualquier economista puede decirles, no puedes imprimir dinero para resolver una crisis de realidad. La marca Trump, su legado, el entramado de intereses que ha rodeado su mandato, todo esto se enfrenta a un veredicto inevitable. No hay milagros en la economía ni en la política cuando se ignoran las leyes de la causalidad. Quiero agradecerles por haberme permitido exponer este análisis estructural de la situación actual. La comprensión de estos mecanismos no es un ejercicio académico, es una necesidad para que la ciudadanía pueda exigir políticas coherentes y humanas. El camino que tenemos por delante es turbulento, pero la verdad es la única herramienta que tenemos para navegarlo. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Muchas gracias por seguir este análisis tan detallado. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video.